Más del 30% de los argentinos te decía que su principal problema, ¿cuál era el principal problema del país? Era la inflación. Hoy en Trends eso lo tenemos en el 4% en la encuesta de mayo. O sea, se fue de más del 30 al 4%. Pero empiezan a aparecer otras preocupaciones más micro, la economía del día a día, el bolsillo del argentino. Empieza a aparecer un poco el desempleo, empiezan a aparecer los bajos salarios. En caso de que la gente empiece a percibir una mejora en su bolsillo, en la actividad económica, puede ser como el factor clave para decantar la elección a favor del oficialismo. Sí, pero el gobierno tiene una intención de voto muy alta, más allá de las preocupaciones económicas de las que venimos hablando. Los argentinos todavía, lo venimos preguntando y hablo con datos, ¿no? Son más los argentinos que tienen expectativas de que la situación económica del país y su situación económica personal va a estar mejor en el futuro que los que no creen en eso. Entonces, las expectativas son altas y el gobierno todavía puede jugar con las expectativas de cara a las elecciones que vienen. Esto hace unos meses no lo veíamos tan así. La Libertad Avanza viene creciendo en el último tiempo y el kirchnerismo también. Yo creo que la tendencia de esto va a seguir siendo hacia la polarización y los partidos más chicos se van a ir desinflando. Entonces, la gente se está empezando a parar de un lado o del otro. Hola gente, bienvenidos a todos a un capítulo más del Protagonista, un capítulo especial porque nace una nueva sección en el Protagonista llamada ¿Qué dice la gente? Y tengo la gran oportunidad y el privilegio de poder hacerla no solo con alguien que sabe mucho de política y de todos los temas que vamos a hablar, sino un gran amigo, un grandísimo amigo de toda la vida, el señor Tomás Banchero, que básicamente viene a traernos datos objetivos de la realidad argentina y de lo que opina la gente por todo el trabajo que él está haciendo con su consultora Trends, que ya hace varios meses que vienen trabajando y recobrando y recopilando toda la información de la opinión pública argentina. Hola Tommy, amigo, bienvenido. Hola Santi, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Em, me encanta esto que empieza a surgir. Es muy importante, o por lo menos es interesante hablar y tratar de hablar siempre con datos. Y arranco un poquito con un chiste para la comunidad. Para los que no saben, Santi tenía hace un tiempo un podcast que se llamaba Estadísticamente al Tuntún. Y acá venimos a dar vuelta a la cosa y venimos a hablar un poco con datos, pero seguramente que empiece a salir un poco de Tuntún también. Así que gracias, Santi. De una, sí, sí, bueno, ahí te lo galaste. Tal vez alguno vaya a buscarlo, bastante joven. Sigo siendo el mismo boludo, pero bueno, alguna que otra cosa ha cambiado. Tommy, lo dijiste muy bien y para el que no lo sepa y para que se vaya haciendo una idea, vos con la consultora, con Trends, que ahora me gustaría que cuentes un poquito bien a qué se dedican para que la gente entienda el contexto antes de pasar rápido a lo que es los datos y la actualidad argentina. La idea de esta sección es justamente que a raíz de todo el trabajo que estás haciendo vos con la consultora, traer los datos objetivos reales de lo que opina la gente y a su vez, a raíz de eso, empezar a desarrollar y empezar a charlar entre nosotros dos, tal vez entre vos que sos un experto en política y yo que puedo ser un argentino a pie, si se quiere, que la ve desde afuera, sobre todo viviendo afuera del país, tratar de entre los dos ir entendiendo un poco y proyectar a futuro, pero si te parece, me encantaría, bien desde el principio, que nos cuentes qué es Trends y qué laburo hacen ahí. Bien. Trends es una consultora de opinión pública e investigación de mercado. Opinión pública porque por un lado hacemos encuestas para entender qué piensa la sociedad y tratamos de ayudar a, desde organismos hasta políticos o incluso empresas, que ahí entra un poco más la parte de investigación de mercado. Hacemos encuestas cuantitativas con las diferentes metodologías que existen. Hacemos encuestas online, hacemos encuestas telefónicas y presenciales también, para entender un poco la opinión pública y ayudar a tomar decisiones basadas en datos. Por eso te digo que podemos ayudar tanto a políticos que quieran mejorar su imagen, o podemos ayudar a empresas o empresarios eh, también a actuar en función de lo que piensa la gente o sus propios consumidores
eh, de cada, de cada uno de los temas, digamos, sobre los que ellos quieran actuar y no tienen un dato concreto. Entonces, buscamos ayudar o aportar a la estrategia de la empresa o del político con datos. Antes de meternos bien de lleno con la situación del país y en cierto punto creo que lo que más le interesa al que está del otro lado, que empecemos a hablar bien con datos precisos de las últimas encuestas que han hecho. Pasó hace poquito algo bastante trascendental para vos, para Trends en sí, para el trabajo que están haciendo, que llegaron a la televisación nacional, a uno de los programas más importantes de periodismo del país. Hay gente que lo ve, confía y le encanta el programa. Hay gente que tal vez a este periodista que es Pagni lo critica bastante, pero nadie puede negar la relevancia en sí que tiene su programa en cuanto a nivel político argentino. Y hace poquito ustedes con una encuesta salieron y él tomó varios de sus datos para hacer gran parte de su editorial. Quería preguntarte algo que cuando me enteré te felicité, pero no te pregunté, es ¿qué sentiste vos cuando una de tus encuestas, hecha por vos, por tu consultora, llegó a escalar a tal punto de salir en un programa de tele que lo ve todo el país? Hablando desde la emoción, digamos, o sea, para una consultora que empieza hace poco, para un consultor que empieza hace poco y que soy bastante joven, si bien estoy en el mundo en lo que sería el mundo de la opinión pública de las encuestas hace mucho tiempo, como consultor estoy trabajando como consultor independiente con mi propia consultora, estoy trabajando hace relativamente poco. Fue una emoción grande en el sentido de aparecer en, creo yo, uno de los programas de análisis político más importantes que hay hoy en Argentina, porque Pagni te puede gustar o no, pero va con mucha profundidad a cada cosa que él analiza. Aparecer ahí, que él lo use y que le interese un análisis nuestro, eh, te genera una emoción muy grande. No estaba seguro que iba a salir eso en el programa y cuando me levanté, no llegué a verlo en vivo el programa porque va un poco tarde, pero cuando me levanté al otro día y vi que había aparecido, fue obviamente una emoción muy grande. Y después ya más desde el lado de consultor, creo que no tanto emocional, sino creo que es un gran impulso de acá para adelante, porque seguramente muchos otros periodistas empiecen a mirar nuestros trabajos con otros ojos, que nada, eso le va a aportar a la consultora. Y además, a ver, saliste en Pagni, ahora hay una sección nueva acá en el protagonista, en el podcast político más importante del país. Nada, la verdad que la consultora está escalando, boludo, se van para arriba. Acordate de nosotros después. Increíble, increíble. Amigo, metiéndonos bien de lleno, vamos ahora sí a lo que yo creo que a la gran mayoría que está del otro lado le interesa. ¿Qué estás viendo hoy en la sociedad? ¿Cómo está la gente? Tal vez si querés vamos partiendo de la base de cómo está la gente en términos de estado emocional, social. Bien, bien. Mirá, lo que venimos viendo es una sociedad partida. La sociedad viene partida desde hace mucho tiempo. Hace varios años la Nata instaló lo que sería la grieta. En su momento la grieta fue una cosa, después el presidente actual llevó la grieta hacia la diferenciación de que la grieta es moral. Fue mutando, pero la población nunca dejó, lamentablemente, de estar dividida. Y eso se ve, eso se ve en diferentes datos que preguntamos en nuestra encuesta nacional que hacemos todos los meses y después de lo que pasó la semana pasada, de la condena definitiva, digamos, de Cristina, la sociedad se ve aún más partida, ¿no? Es como que los argentinos buscan ponerse o de un lado o del otro. En ese sentido, vemos a nivel nacional, en nuestra última encuesta de mayo, que un 40%, 41% de los argentinos tiene esperanzas respecto del futuro y tenemos más de un 50% que tiene sentimientos negativos. Divididos, no todos tienen el mismo sentimiento, aparece el temor, aparece la tristeza, pero hay sentimientos negativos. Ese es un primer indicador de que la sociedad o sea, una parte de la sociedad piensa una cosa y la otra todo lo contrario. Hay otros indicadores que medimos que nos muestran eso.
preguntamos, que es muy interesante esa pregunta, si el gobierno está yendo en la dirección correcta o incorrecta, y ahí también vemos una sociedad completamente partida. La mitad del país cree que el gobierno está yendo por el rumbo correcto y la otra que va por el incorrecto. Entonces, resumidamente, si lo tuviera que resumir, lo que veo hoy es una sociedad argentina partida, lamentablemente. ¿Y cómo desde el principio fue así, Tommy? O sea, desde que llegó Milei al poder, ¿viste más o menos este 50 y 50? Antes era más para un lado que para el otro. ¿Cómo fue evolucionando desde, tal vez desde el principio del gobierno de Milei hasta hoy que ya vamos casi por la mitad? La evolución de estos indicadores eh, se mantiene estable, ¿no? Eh, Hay algunas cosas que han ido pasando que empeoran esta división y hay algunas otras cosas que hacen que la división sea un poco menor, pero generalmente, y en este año y medio que viene casi ya de gobierno, la sociedad está dividida. Pueden pasar cosas como, no sé, bueno, como te mencionaba recién lo de Cristina, pero también cosas que le pasaron al gobierno, la marcha universitaria en su momento, el caso Libra, esas cosas quizá empeoran un poquito los, los indicadores del presidente, es decir, su imagen capaz que en esos momentos empieza a ser un poco más negativa, pero después se vuelve a estabilizar y la sociedad está, como si te dijera, partida al medio, partida al medio. Sí, y a ver, coincido uno viéndolo desde afuera, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Básicamente, noticias negativas hace que tal vez la parte que tenga más dudas o sentimientos negativos hacia el presidente crezca. Noticias positivas hace que todo lo contrario, crezca la otra imagen. Siempre partiendo de una base, creo yo, que hay un núcleo duro para ambas partes que se va a mantener. O sea, los liberales libertarios van a estar siempre ahí bancando y al kirchnerista, por ejemplo, para ponerle una palabra, va a estar siempre odiando al oficialismo o viceversa, va a estar siempre bancando a Cristina y el liberal libertario va a estar siempre odiando a Cristina. Eso creo que se mantiene más o menos, pero después los que están en el medio, que sí en cierto punto son los que tal vez te tiran la balanza para un lado o para el otro, dependen mucho más de las noticias, el último mes. ¿Sentís, y esto ya tal vez como opinión personal, sentís que Argentina es muy de eso? Porque viste que siempre se ha dicho las elecciones se definen en el último mes o en los últimos 2 meses. ¿Sentís que Argentina es un país así en cierto punto? Sobre todo pensando en la opinión sobre un presidente o de cara a unas elecciones, que termina importando el último mes, los últimos 2 meses como para ver y inclinar la balanza. Es importante. Vos hiciste un programa que estuvo muy interesante, con Julio Bárbaro, donde hablan de que antes era peronismo, antiperonismo, ahora fue mutando hacia otra cosa, pero siempre hay como un partido y su antagonista, un oficialismo y una oposición, eh, y generalmente tenemos ese tipo de elecciones. De hecho, la última elección se definió, porque vos tenés, en Argentina tenés, por más que algunos digan que se está desinflando, tenés un peronismo que tiene una base muy fuerte. Se ve en la elección del 2023, Milei termina ganando en un balotaje contra el peronismo, en un momento muy difícil para el peronismo porque la inflación era muy alta, la gente compraba cosas todo el tiempo para que, para que su dinero no pierda valor, y así todo el peronismo tuvo un porcentaje de votos muy alto. Y la oposición se tuvo que unir, Patricia Bullrich tuvo que, una vez que pierde la elección general, decir, bueno, yo te acompaño para poder vencerlo. Entonces, bueno, pasó algo similar con Macri cuando Macri ganó y fue presidente también. Eh, Argentina no llega a ser bipartidista como es Estados Unidos, que tiene dos partidos muy marcados, pero sí siempre tiene un peronismo y una oposición que generalmente tiene que unirse para poder ganar elecciones. Sí, sí, y además llevándolo a otros ambientes, eso parece medio el gen argentino, básicamente. Bilardo Menotti, si te pones a chusmear en diferentes cosas, suele estar siempre eso de sos de Boca, sos de River, sos bancás a Bilardo, bancás a Menotti, sos peronista, sos radical en su momento. Es como que siempre hay bastante de eso.
sos mandril o sos libertario Virgo, por ejemplo, no sé, digo, es como que hay mucho de eso, pero bueno, en definitiva, porque hay una gran parte de la población que queda en el medio, que es quien te termina torciendo la balanza. Porque es como decimos, tal vez hay un 20-30% de un lado, un 20-30% del otro, pero para ganar necesitas más de eso. Entonces es en definitiva quien termina seduciendo a esa parte del medio, que como vos bien dijiste, en las presidenciales terminó siendo Milei con el apoyo de Bullrich y bueno, y también seguramente ayudado por una mala actualidad en su momento del gobierno de Alberto y bueno, y de todo el kirchnerismo. Hablamos bastante de inflación, vos la mencionaste con Alberto. Hoy por hoy, prácticamente innegable que la inflación se ha bajado y está calmándose. ¿Sigue siendo eso una preocupación para la gente, para los argentinos en general? ¿O qué problemas están surgiendo hoy por hoy una vez que la inflación aparentemente se está solucionando? Es, es un tema muy interesante. La inflación en otros estudios porque Trends todavía no hacía encuestas nacionales cuando empezó el gobierno de Milei, pero en otros estudios de enero del 2024, es decir, a un mes de asumir Milei como presidente, la inflación preocupaba a más del 30% de los argentinos como principal preocupación, ¿no? Es decir, más del 30% de los argentinos te decía que su principal problema, ¿cuál era el principal problema del país? Era la inflación. Hoy en Trends eso lo tenemos en el 4% en la encuesta de mayo. O sea, se fue de más del 30 al 4%. La inflación claramente está bajando. El 1,5 de hace unos días que anunció el INDEC es otro espaldarazo para el gobierno en ese sentido. Entonces la inflación deja de ser un problema, claramente deja de ser un problema, por lo menos por el momento, pero empiezan a aparecer otras preocupaciones que, a ver, quizás antes estaban dando vueltas, pero no tan concentradas. Y para una población específica de la sociedad argentina, que son la economía más micro, la economía del día a día, el bolsillo del argentino, empieza a aparecer, de hecho, es la principal mención, la economía en general, con el 14%, y empieza a aparecer un poco el desempleo, empiezan a aparecer los bajos salarios. Hay quienes dicen que Argentina, bueno, y uno lo puede comprobar, que Argentina hoy está quizá un poco cara. Entonces, esas cosas generalmente a las clases a las clases medias o clases bajas de Argentina, las empiezan a preocupar un poco. Y siempre está latente la cuestión de la inseguridad, ¿no? Principalmente en la provincia de Buenos Aires, pero que preocupa en el país, quizás menos en algunas provincias puntuales, pero en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano preocupa mucho la inseguridad. Entonces, resumiendo, la inflación era un problema, hoy parece que dejó de serlo, y la situación económica del bolsillo, del día a día, empieza a aparecer hoy como el principal problema de los argentinos, que entiendo que es en lo que está tratando de trabajar el gobierno para poder terminar, digamos, de arreglar la economía de los argentinos, que bueno, nada, es lo que el presidente vino a hacer. Él dijo que iba, por un lado, a bajar la inflación y bueno, lo hizo, está a la vista. Ahora creo que la deuda que tiene y que va a llevar mucho tiempo es arreglar el bolsillo del argentino. Sí, 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 tal cual. Como vos dijiste, es como medio, fue como una de sus promesas de campaña. Tal vez economía y seguridad eran como los dos bastiones. Coincido que la inflación ya prácticamente nadie puede negar que se está calmando y se está bajando. Hablando con otra gente, hablando con mi viejo, que bueno, que también laburante del día a día, ve la economía. Justo ayer me decía, hablé por el día del padre, y me decía que sí, que estaba viendo todo bastante parado y que lo estaba, se veía ese impacto tal vez más en el día a día. Cosa que, hablando con diferentes expertos en el protagonista, me han hecho notar. Por ejemplo, me acuerdo bien de Fede Tesore, que es uno de los capítulos que sacamos hace unas semanas, y él me decía, un freno en la economía vas a tener, y probablemente vas a tener un periodo donde más de una persona la va a pasar mal,
porque es así, cuando vos le dejás de tirar plata o movimiento a la economía, que él lo sostenía como ficticio porque imprimía billetes, la economía se resiente. Y creo que es un poco el periodo que se está viviendo hoy. Ojalá por el bien de todos los argentinos termine, dure poco, se reactive rápido la economía y obviamente que todo lo que todo el mundo quiere, que haya trabajo y más comercio para todos. ¿Crees, ya encarándolo un poco para más a nivel electoral, estamos a pocos meses de que se den las legislativas, crees que en caso de resolver un poco estas cuestiones o en caso de que la gente empiece a percibir una mejora en su bolsillo, en la actividad económica, puede ser como el factor clave para decantar la elección a favor del oficialismo? Sí, pero el gobierno hoy tiene una intención de voto muy alta, más allá de las preocupaciones económicas de las que venimos hablando. Es decir, los argentinos todavía, lo venimos preguntando y hablo con datos, ¿no? Los argentinos todavía tienen esperanzas y expectativas de que la situación económica del país, son más los argentinos que tienen expectativas de que la situación económica del país y su situación económica personal va a estar mejor en el futuro que los que no creen eso. Entonces, las expectativas son altas y el gobierno todavía puede jugar con las expectativas de cara a las elecciones que vienen. Además, no solamente jugar con las expectativas, sino mostrar que logró bajar la inflación, que eso, bueno, alimenta un poco también las expectativas. Entonces, em, el gobierno tiene esas dos cartas a favor y la intención de voto nacional del gobierno viene creciendo. En los últimos meses, te diría desde febrero, si mal no recuerdo el caso Libre fue en febrero, que ahí, bueno, había bajado un poquito. Desde febrero hasta hoy creció 4 puntos. Entonces, hoy tenés a una intención de voto de la Libertad Avanza a nivel nacional en el 40%. Entonces, la Libertad Avanza está muy bien parada de cara a las elecciones, más allá de las cuestiones económicas, microeconómicas, digamos, que venimos hablando. O sea, a ver si te interpelo bien, decime cualquier cosa o corregime. Básicamente vos decís, la expectativa todavía de la gente es alta, cree que el gobierno está haciendo más o menos bien las cosas o que puede solucionar los problemas que todavía no están resueltos. Si a esa expectativa le sumás los números de inflación que están teniendo, más allá de que resuelva o no el problema antes de las elecciones, igualmente puede usar eso como para irle bien, repito, más allá de que se resuelva efectivamente el problema o no. Sí, completamente, completamente. El desafío, de hecho, las elecciones que vienen ahora son provincias, o sea, se votan las provincias, no se vota a presidente. Em, Me parece que el desafío grande de Javier Milei son, y él ya lo está mirando y lo está avisando, son las elecciones presidenciales y la reelección en el 2027. Eh, Estas elecciones son clave, las elecciones que vienen ahora son clave para el gobierno y el gobierno lo sabe, porque el presidente necesita más legisladores en ambas cámaras para poder seguir con las reformas que quiere implementar. Pero la gran batalla personal de Javier Milei creo que está en el 2027 y él lo dice. Sí, a ver, en este caso coincido, viéndola de lejos, coincido 100%, porque en definitiva los del otro lado también juegan, el Coco Basile decía, los otros 11 también se mueven, y, y es un poco eso, cuantos más legisladores y senadores tenés vos, menos tienen el resto, y entonces más chance tenés vos de impulsar lo que crees correcto para el país. Si te parece, Tommy, antes de meternos bien de lleno con las elecciones estas que se vienen, mencionaste bien lo de la provincia de Buenos Aires, hubo ya algunas antes, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Salta, algunas en el norte, etcétera. Me gustaría, si en pocas palabras podemos clarificar bien qué se vota este año y por qué hubo tanto revuelo entre algunas provincias ya votaron, otras votan antes, para traer un poco de claridad, porque la verdad que no siempre fue así. Uno que tiene 20 y pico de años ya, antes se votaba legisladores en una sola fecha y era todo el país. Si podemos aclarar un poco qué se vota
a nivel nacional, si se quiere, y por qué también un poco este juego de las provincias que se votaba antes y todo, como para entender un poco mejor la situación. Las elecciones, las elecciones a legisladores nacionales, a diputados y senadores nacionales, son en octubre, ¿sí? A esas vamos a ir a votar todos los argentinos. Pero, pero, las provincias, lo que eligieron, las provincias que vos bien mencionabas, por ejemplo, Salta, bueno, se votó en Santa Fe también, se votó hace muy poquito en la ciudad de Buenos Aires. Lo que hicieron las provincias fue desdoblar las elecciones para elegir los legisladores de esas provincias o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Creo yo, y dicho por muchos dirigentes, digamos, que tomaron esas decisiones o que están muy cerca de quien tomaron esa decisión de desdoblar, lo que buscaron hacer fue provincializar la elección de sus legislaturas provinciales. Y le salió bien, a la mayoría le salió bien. Es decir, salvo la ciudad de Buenos Aires, en el resto de las provincias donde ya se votó a legisladores provinciales, ganaron los oficialismos. Entonces, la decisión de desdoblar le salió bien, porque llevaron una discusión provincial. Lo que buscaban era no nacionalizar la discusión de sus provincias. Que no fue, creo, desde mi punto de vista, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que se terminó nacionalizando un poco se terminó nacionalizando la discusión, ¿no? El liberalismo instaló es libertad o kirchnerismo, y el kirchnerismo también intentó polarizar con la libertad avanza, y eso le impidió al PRO hacer lo que el resto de las provincias pudieron hacer, que era provincializar su elección y ganarla. Más allá de que la aprobación de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires no es tan buena quizá como si pasa en otras provincias, pero un poco lo que se buscó con este desdoblamiento, digamos, fue provincializar la elección. Claro, es que vos sabés que cuando te escuchaba hablar y lo estaba pensando, es en cierto punto, esa es la razón que se suele dar, lo de provincializar, es decir, que se concentre bien en la provincia y que no se empiece a mezclar con cosas nacionales, sobre todo aquel opositor al Milei, porque entiende que Milei tiene la imagen muy fuerte y que el liberalismo todavía está muy arraigado a la imagen de Milei, y si vos lo sacás a Milei de la contienda, tienen muchas más chances de ganar que si la gente relaciona tanto el candidato X de la Libertad Avanza con Milei. Y en cierto punto, como vos bien dijiste, creo que por intención justamente del oficialismo, en Ciudad de Buenos Aires no terminó pasando porque Milei se metió bastante activamente a apoyar a Dorni y bueno, los resultados están a la vista, ganaron en lo que probablemente sea una elección extremadamente positiva para el oficialismo. Vos bien dijiste, bueno, es algo que en cierto punto a los oficialismos les ha funcionado, siempre que se ha mantenido la discusión en manera provincial, ha funcionado. Cuando se ha nacionalizado un poco más, le ha funcionado mejor a la Libertad Avanza por esto de la imagen positiva que por ahora tiene Milei. Y estamos en la antesala de las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, que justamente Kicillof busca lo mismo, provincializarla, y entiendo que el oficialismo, sobre todo considerando que a la provincia de Buenos Aires se la considera la madre de todas las batallas, va a intentar lo mismo que con la ciudad de Buenos Aires, nacionalizarla. En tu opinión personal, y ahora me gustaría también meterme con lo que fue lo de CFK y cómo influye esto, en tu opinión personal, si tuvieses que tal vez dar medio una predicción, ¿quién crees que puede llegar a pesar más? ¿La intención de Milei de nacionalizar la elección de la provincia o la intención de Kicillof de provincializarla? Y en caso de que no pueda decir qué, tal vez de qué podés creer que pueda llegar a depender eso. Bien, mucho más importante que esta distinción que haces entre la intención de Kicillof por provincializar y de Milei por nacionalizar, me parece que es la, la pelea que hubo entre Kicillof, que quería provincializar la elección, y Cristina, que buscaba nacionalizar la elección. Es decir, eso fue lo que desató hoy Kicillof y Cristina, más allá de que se mostraron juntos una vez.
en estas últimas semanas, digamos, después de que se conoció lo de Cristina, más allá de que se mostraron juntos, están distanciados. Y la pelea justamente surge de esto. Kicillof, al igual que el resto de los gobernadores, buscaba y lo logró provincializar la elección, separarla, por eso en la provincia de Buenos Aires se va a votar en septiembre. O sea, quienes vivan en la provincia de Buenos Aires van a votar en septiembre, los legisladores provinciales y los concejales y consejeros escolares de sus municipios, y en octubre van a votar a los diputados nacionales. Van a tener que ir a votar 2 veces, con una diferencia de un mes. Cristina no quería que se provincialice la elección. Cristina quería que se nacionalice y polarizar con La Libertad Avanza. Y Kicillof quería lo contrario. Entonces, mucho más interesante que la diferencia que vos encontrabas entre Kicillof y Milei, uno tratando de provincializar y el otro de nacionalizar, me parece la pelea que surge entre Kicillof y Cristina por este problema. Es un problema mucho más interno hacia adentro de lo que es el kirchnerismo o el peronismo que entre partidos, ¿no? Es un problema interno. Es un problema interno que con la condena definitiva de Cristina vuelve a aparecer en escena y ahí las cosas empiezan a cambiar un poco. Va a ser lindo seguirlo desde cerca, digo, yo siempre desde el rol de analista, ¿no? De analizarlo, de verlo y ver cómo suceden los acontecimientos. Em, Porque me parece que el peronismo se está disputando su liderazgo. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Para mí, en cierto punto, obviamente no para quien lo apoya, o sea, no para el votante, pero sí en términos de dirigente, para mí la condena firme de Cristina termina siendo hasta un favor. Lo he visto en varios referentes, si se quiere, de redes sociales, como puede llegar a ser Rebord, eh, Pedro Rosenblatt, bueno, gente que obviamente está mucho más ligado al kirchnerismo, peronismo. Rebord, por ejemplo, decía que la condena de Cristina va a terminar siendo el puntapié inicial para el reordenamiento y el renacimiento del peronismo. Y si bien yo personalmente no creo que sea así, porque creo que hay una diferencia abismal en otros tiempos del peronismo y creo que tiene un cierto punto de razón en decir, ok, entre dos opciones sacaste una de cuajo, entonces te queda otra. Prácticamente hoy por hoy, la imagen más fuerte, si se quiere, que tiene el peronismo barra kirchnerismo es Kicillof. Y si bien a alguien le puede convencer un poco más o convencer un poco menos, no hay ninguno, creo yo, que se le acerque ni siquiera. Porque antes tal vez tenías a Cristina, que obviamente tiene un peso específico muy fuerte, pero hoy por hoy, Cristina teniendo estado como está, es cuestión de que haga un poco las paces con Kicillof, le dé el apoyo a Kicillof y medio que el peronismo, casi sin buscarlo, se termina organizando de manera natural a raíz de la condena de Cristina. Opinión personal mía. No sé, no sé si después terminar siendo así. Bajo este contexto y buscando a ver qué pensás vos, siguiendo un poco por la analogía futbolística, yo había siempre pensado un poco cuando se dio lo de la condena y cuando veíamos esto de que podría llegar hasta ser una buena noticia, entre comillas, para los dirigentes peronistas, pensaba que Cristina para el peronismo podía ser como Mbappé para el PSG de Luis Enrique, en eso de que cuando se iba Mbappé del PSG le decían a Luis Enrique cómo iba a ser y él decía, vamos a terminar siendo un mejor equipo. Y alguien puede decir, ¿cómo sin tu mejor jugador vas a ser mejor equipo? Y está a la vista que terminaron siendo mejor equipo y ganando la Champions. ¿Crees en ese sentido que para bien o para mal le termina resolviendo ciertas dudas al peronismo la condena a Cristina? Está muy buena la analogía y un poco lo que vos decís se ve, ¿no? Yo no tengo, o sea, leo los diarios como cualquiera y ¿qué es lo que uno ve? Por un lado, tenés a los dirigentes más cercanos a Kicillof diciéndote
Eso mismo, Cristina es el Mbappé del Paris Saint-Germain. Cristina nos pone un techo, no nos permite negociar con otros espacios o con otros dirigentes que nos permitirían crecer, y Axel sí lo puede hacer. Por el otro lado, tenés a los dirigentes de Cristina, o sea, más cercanos a Cristina, diciéndote, no, Cristina es nuestra principal figura, entonces encolumnémonos detrás de Cristina. Tenés adentro del peronismo, del kirchnerismo, tenés las dos visiones. Y yo creo, como vos decís, que la condena de Cristina puede ser el factor que unifique a, a estas dos posiciones y le permita al peronismo ir unido, que creo yo que es de la única forma que podría llegar a ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. O sea, no lo creo yo, lo veo en los números. Hicimos una encuesta en provincia de Buenos Aires en los últimos días y la elección está muy polarizada entre lo que sería la suma de La Libertad Avanza más el PRO, que ya dijeron que van a ir juntos. Falta definir cosas de fondo, quiénes van a ser los candidatos, cuál va a ser el color con el que se presenten, pero van a ir juntos y tienen una intención de voto cercana al 45%, y el kirchnerismo y el peronismo juntos tienen una intención de voto del 43-44%. Es decir, eso está dentro del margen de error. Hoy la elección está empatada entre las dos alianzas principales. Es decir, lo que veníamos diciendo al principio de que la sociedad argentina está partida, está polarizada y está dividida, también se ve en la provincia de Buenos Aires. Si el, si el kirchnerismo no logra, el kirchnerismo y el peronismo no logran unirse, les va a ser muy difícil ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. Y eso va a estar muy interesante verlo en septiembre, que va a ser la antesala de la elección de la elección a diputados nacionales en octubre. Tal cual, tal cual. Sí, es como vos decís, hasta incluso para aquellos que dentro del peronismo piensan que Cristina es la única manera de que ganemos, me pongo en el lugar de ellos y, che, la única manera que ganemos es que ir todos atrás de Cristina, con la condena básicamente ya te quita esa posibilidad porque no se puede presentar, pero por lo menos te abre la puerta a utilizarla en cierto punto como un mártir, de decir, por ejemplo, nos están proscribiendo, bla, 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 y ahí unificarse ante un enemigo común, que en este caso son los de la vereda de enfrente, sea quien sea. Por eso, sí, 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 por eso también te sostenía lo de que creo que les soluciona problemas y no los obliga a solucionarlos entre ellos. Es como que le allanaron la cancha en ese punto. Me gustaría hacer una aclaración ahí, que, que es lo siguiente. Cristina quiere tener la lapicera de cara, la lapicera digo para nombrar a quienes van a ser candidatos, ¿no? Y Kicillof también quiere tener esa lapicera. Pero me da la sensación de que la condena de Cristina lo acorrala un poco a Kicillof y no lo deja moverse tan libremente como antes de la condena de Cristina. ¿Por qué? Porque Cristina, antes del martes pasado, no tenía encolumnados detrás a un montón de dirigentes que le mostraron su apoyo el martes y mostraron que están atrás de Cristina. Entonces, me parece que lo que pasó el martes es un punto de inflexión que hay que ver cómo se desarrolla. Todavía está habiendo negociaciones en el peronismo y las va a haber hasta que se definan los candidatos, pero me parece que lo acorrala un poco a Kicillof en su margen de acción, porque muchos dirigentes que no estaban atrás de ella, el martes mostraron que están cerca de ella y probablemente eso ayude a que ella tenga más fuerzas para tener la lapicera del peronismo de cara a las elecciones. Entonces, hay que ver cómo sale Axel de esto. Mirá, no lo había pensado y súper interesante me parece lo que acaba de comentar. Claro, o sea, tal vez la imposibilita presentarse, pero en cierto punto le da más poder del que ya tiene, porque es como vos decís, tal vez no se presenta, pero si todo el peronismo se encausa debajo de su causa, valga la redundancia, debajo de su imagen y de su condena, en cierto punto, en definitiva, le están dando el poder a ella. Entonces, si ella te sube el pulgar o te baja el pulgar,
estás en el horno. Cristina en el último, o sea, en esta última semana se vio con Sergio Massa, que ya venía teniendo conversaciones en el último tiempo, pero se vio con Sergio Massa. Se vio con Guillermo Moreno, que si bien no sacó una gran cantidad de puntos en la elección, sí tiene detrás de él o lo que él muestra es que, bueno, él representa al peronismo y se vio con Grabois. Digo, muchos dirigentes de peso dentro del peronismo, de peso quizás no tanto electoral, pero sí simbólico, se acercaron a ella en el último tiempo. Y eso puede estar debilitándolo un poco, Axel. Hay que ver cómo sale él cómo sale él parado de todo esto, ¿no? Axel tiene hoy por hoy a muchos intendentes encolumnados detrás de él y que seguramente que lo quieran apoyar, pero la última semana Cristina se juntó con gente muy importante adentro del peronismo. Y si hablamos de que la única forma en la que el peronismo puede ganar en la elección que viene es uniéndose, me parece que hoy Cristina aglutina más que Axel de lo que aglutinaba hace una semana. Hasta incluso este análisis que estamos haciendo y pensando yo un poco en voz alta es hasta revaloriza la elección de la provincia. Porque suponiendo que a la provincia lleguemos con un panorama no tan claro entre Cristina y Axel, y a Axel le termina yendo bien y termina revalidando todo su poder, si se quiere, o apoyo. Ok, ahora ya él se va a sentar a negociar en la mesa del peronismo con otras cartas. Pero, caso contrario, le va peor de lo que él piensa y la libertad avanza, se muestra mucho más fuerte y hasta incluso tal vez le gana, y prácticamente ni siquiera se puede ir a sentar a la mesa del peronismo, tiene que ir a pedir un hueso. O sea, ¿cómo una elección te puede cambiar? ¿Te sentás siendo el capanga o te sentás pidiendo favores, digamos? Completamente. Completamente. Va a ser interesante ver qué pasa. Tal cual. Bueno, y metiéndonos ya por último en la elección de la provincia, que justamente es antes de las nacionales y como decimos, es una de las elecciones más importantes de los últimos años, sobre todo de cara a lo que viene, no tanto por la elección en sí, sino por lo que representaría, tanto para el oficialismo como para la oposición. Sé que ustedes hace poco sacaron una encuesta, me la mandaste. Si te parece, la comentamos, la mostramos y la vamos comentando un poco. Me encantaría comentarla por vos. Dale. Por vos no, con vos. Dale, la estoy buscando acá porque dijimos al principio que íbamos a hablar con datos, entonces la estoy buscando para tenerlos frescos y ir al dato puntual. Perfecto. Ahí la estamos viendo. Acá, bueno, lo que mencionabas vos antes, Tommy, lo de la sumatoria entre tal vez la Libertad Avanza y el PRO, y el peronismo, que sería kirchnerismo más peronismo, y es prácticamente un empate técnico entre las dos sumas de poderes. Sí, completamente. Vos tenés, y aparte, fíjate lo que se empieza a ver, que es los dos partidos con mayor intención de voto son La Libertad Avanza con el 40,5, o sea, muy por encima del resto, pero segundo el kirchnerismo con el 27,6. Esto hace unos meses no lo veíamos tan así. La Libertad Avanza viene creciendo en el último tiempo y el kirchnerismo también. Esto muestra signos de polarización, de esa sociedad partida que hablábamos al principio de la entrevista. Se empieza a ver de cara a la elección de la provincia de Buenos Aires y más con todo lo que pasó alrededor de la condena de Cristina y de los días previos donde la sociedad se fue parando de un lado o del otro. Yo creo que la tendencia de esto va a seguir siendo hacia la polarización y los partidos más chicos se van a ir desinflando. Es decir, los partidos más chicos me refiero a los que tienen menos intención de voto. El PRO hoy lo tenemos en 4,9% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Hace unos meses lo teníamos en 7, incluso lo llegamos a tener en el 10%. Entonces, la gente se está empezando a parar de un lado o del otro. Y ese lado o ese un lado o ese otro lado son La Libertad Avanza y el peronismo más el kirchnerismo juntos, unidos. Este gráfico podríamos pasarlo rápidamente, se ve un poco de lo que ya se habla hace mucho tiempo, y es de que la Libertad Avanza está muy fuerte entre los jóvenes, principalmente los jóvenes de 16 a 29 años, ¿no?
eh, y el peronismo y el kirchnerismo empiezan a ser más fuertes entre la población de 50 años o más, y después lo otro que es que la Libertad Avanza y el PRO miden muy, muy bien en el nivel socioeconómico alto, sobre todo, aunque no hacen una mala performance en el nivel socioeconómico bajo. Hay que tener en cuenta que a Milei en las elecciones del 2023 le fue muy bien en ese segmento, por lo que hablábamos anteriormente de el bolsillo de los argentinos, puede llegar a perder un poco de caudal electoral en ese segmento, pero hay que ver cómo se desenvuelve. No me detendría mucho en esta slide, me gustaría sí pasar a la próxima, que vamos a ver lo que te comentaba hace un ratito. La Libertad Avanza el mes pasado estaba en 38,1% de intención de voto y ya está en 40,5%. Y el kirchnerismo estaba en 23%, hoy se posiciona en 27,6%, y el resto de los partidos empiezan a desinflarse. Esto es otro signo de la polarización que empieza a aparecer, ¿no? Y que va en ascenso. Los dos partidos que empiezan a polarizar, que empiezan a polarizar a la provincia de Buenos Aires crecen y el resto se desinfla. De a poco, pero se desinfla. Se desinfla el peronismo, se desinfla un poquitito la izquierda y se desinfla otro poco el PRO. Tommy, ¿y esta polarización no ayudaría en cierto punto a seguramente las intenciones de Milei de nacionalizar y que le salga el eslogan fácil de ¿es el kirchnerismo o nosotros? Completamente. Yo creo que la campaña, así como lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, la campaña en la provincia va a ir por el mismo lado. Va a ir por el mismo lado. Un resultado de estas características, hasta incluso suponiendo ni siquiera un 40-40 o ni siquiera la libertad ganando, la libertad avanza ganando, pero igualmente dándole mucha pelea, tal vez hasta casi en un empate técnico de una diferencia de 3-4 puntos. ¿Crees que igualmente el oficialismo lo podría llegar a tomar hasta como una victoria, considerando el historial peronista de la provincia de Buenos Aires? ¿O en realidad acá el que gana, gana? Yo creo que la Libertad Avanza necesita y quiere ganar la provincia de Buenos Aires. Ganar la ciudad de Buenos Aires fue un paso muy importante, fue un paso muy importante para posicionarse como la verdadera oposición al peronismo, y ganar la provincia de Buenos Aires le permitiría decirle a sus aliados internos, decirle al PRO: "Che, somos nosotros los que les podemos ganar a ellos", ¿no? Entonces, me parece que la Libertad Avanza va a hacer todo lo posible para ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, y creo que va a ser un punto que si lo logra, va a ser un punto de inflexión, claramente. Sí, y a su vez, yendo del otro lado de la vereda, puede ser hasta el punto de partida del rearmado, básicamente. Una buena elección del peronismo en provincia podría llegar a ser medio el puntapié inicial de decir, che, bueno, hay con qué a partir de ahora, Y veamos con quién. tal cual. Y me imagino tal vez en una elección ganada por la Libertad Avanza, porque eso es lo que yo creo. Creo que hay una pequeña diferencia. Si bien a la Libertad Avanza obviamente le encantaría ganarla, pero por ejemplo, suponiendo en un escenario donde saldrían 46-44 ganando el peronismo, yo creo que la Libertad Avanza igual va a estar bastante contenta porque 46-44 es prácticamente un empate en un lugar tan históricamente peronista. Pero en un 46-44 por la Libertad Avanza, por más que la diferencia sea la misma, para el peronismo yo creo que sería una pésima noticia de cara al futuro, como no lo sería para la Libertad Avanza en caso de perder por tan poco. A eso ahí veía un poco la diferencia entre los números y si termina siendo tan pareja para un lado o para el otro. Sí, completamente. Y para el peronismo, en general, y para Cristina y para Axel en particular, ¿no? Dependiendo de quién termine teniendo la lapicera y qué termine pasando, me parece que puede ser, si no les va muy bien, puede ser un punto de no retorno en esa pelea que hay, ¿no? Y los puede llegar a dividir aún más. Entonces, va a ser interesante, muy interesante ver qué termina pasando. Sí, sí, es como primero hay que ver, ok, quién tiene la lapicera y quién termina decidiendo, y después de quién termina decidiendo, cómo terminan siendo los resultados. Porque es como,
hasta el mismo resultado te puede dar vuelta a todo. Por ejemplo, tiene la lapicera Cristina y todos nos encasillamos atrás de Cristina, pero después termina perdiendo el peronismo, es como Kicillof tranquilamente ahí puede decir, che, dámela a mí, que con vos perdimos. Sí, pero a su vez Cristina le puede decir a Kicillof, yo te dije, si pierden las de septiembre, ¿no? Yo te dije que no había que desdoblar, había que jugar todos juntos en octubre y nacionalizar la elección. Claro, tal cual. ¿Se Ahí entiende? está, qué linda. Qué... Sí, sí, Por eso es tan interesante, por eso es tan interesante lo que vaya a pasar en la provincia de Buenos Aires en septiembre. Que quizás en otro contexto hubiera sido una elección menor o incluso no hubiera ido desdoblada, hubiera ido todo junto, pero en este contexto de definir quién va a ser el líder del peronismo de acá en adelante, la elección de septiembre se vuelve sumamente interesante. Y más con esta placa que estamos viendo acá, eh, que es que muestra que el peronismo, o sea, los bonaerenses no tienen en claro quién es el representante del peronismo. Y me parece que el peronismo tampoco lo tiene tan en claro, ¿no? Entonces, esta placa se vuelve muy interesante. Y porque estamos viendo que Cristina y Kicillof, para los bonaerenses en general, hay que tener en cuenta que esto se le pregunta a todos los encuestados, es decir, acá hay gente de la Libertad de Avanza, del PRO, opinando, por eso quizá el ninguno da tan alto. Me gustaría, si vamos a la placa siguiente, me gustaría meterme todavía más en qué es lo que está pasando en el peronismo, ¿no? Fíjate las diferencias. Hacia el peronismo no ca, es decir, entre los que te dicen que en el 2025 votarían al peronismo no kirchnerista, claramente Axel Kicillof es el líder que los aglutina. Tiene el 56% de las menciones se van para él, pero en el kirchnerismo pasa completamente lo contrario. El 57,5% entre los votantes del kirchnerismo se van para Cristina. Entonces, la pelea que leemos en los diarios está explicada acá claramente y es porque tanto Axel como Cristina saben que tienen bastante poder, pero no hay ninguno que se ponga eh, a sobremanera, digamos, sobre el otro. Está muy peleado, entonces está realmente interesante. Y lo vemos a Sergio Massa completamente desdibujado, ¿no? Después de perder la elección, después de perder la elección de 2023, él desapareció un poco de la escena y los bonaerenses, por lo menos, no se sienten representados en él, principalmente los bonaerenses del kirchnerismo. Más allá de que decíamos de que Cristina en el último tiempo está bastante cerca de Sergio Massa. sí, yo creo que ahí va a terminar pesando un poco, ok, ¿qué pesa más si peronismo o kirchnerismo? Creo que hoy por hoy en provincia termina pesando un poco más kirchnerismo, que tal vez más a nivel nacional, por lo menos como lo veo yo. El tema mismo es que está bien ponerle que pese más kirchnerismo, pero Axel no deja de tener una imagen muy positiva dentro del kirchnerismo. Salvo una barbaridad que no creo que termine sucediendo así tal cual como Cristina saliendo públicamente a bajarle el dedo, el apoyo va a seguir estando. No creo que termine sucediendo nunca que Cristina le baje el dedo así tal cual, porque debería ser es una declaración de guerra pública básicamente, pero, pero igualmente se lo ve muy fuerte tanto en el kirchnerismo y sobre todo considerando en el peronismo y que en definitiva por las últimas elecciones, por lo que fue en cierto punto toda la presidencia de Alberto Fernández y demás, hoy por hoy el kirchnerismo sí está bastante desdibujado. Creo, por lo menos si esto ya es opinión personal mía, si el peronismo logra resurgir, es resurgiendo justamente como peronismo en sí. Yo creo hoy por hoy que el kirchnerismo como tal está prácticamente fusilado, porque hasta incluso Axel resurgiendo ni siquiera creo que se sienta cómodo siendo llamado kirchnerismo. ¿Se entiende? Él creo yo que si va a resurgir y va a terminar manteniendo una imagen positiva alta y hasta incluso puede llegar a pelear una presidencia el día de mañana o quien venga, yo creo que va a tratar de agarrar más la bandera de peronismo que de kirchnerismo y que se va a tratar de separar cada vez más. No estoy tan seguro, no estoy tan seguro y creo que eso está por verse. No,
No estoy tan seguro de eso. De hecho, hay una pregunta muy interesante que hacemos en la encuesta nacional, que es quién es el representante de la oposición a Milei, y claramente lo es Cristina Kirchner. Sí comparto que el kirchnerismo no logró tener figuras más allá de Cristina que sean importantes, ¿sí? Porque Máximo, si bien es muy importante, hacia adentro de la Cámara y hacia adentro del peronismo, no logra ser no logra ser un representante de la sociedad, ¿no? O sea, alguien que pueda llegar a presentarse en una elección y que le vaya bien. Entonces, me parece que el kirchnerismo no logró formar líderes, pero no estoy tan seguro de que vaya a desaparecer. No estoy tan seguro. Sí, a ver, lo que yo planteaba era más que nada en términos de intenciones electorales. ¿Por qué lo digo? Por una cuestión de que creo que es la única manera con la cual los candidatos peronistas barra kirchneristas de ese palo es la única manera con la que pueden llegar a ganar. Si tratan en cierto punto de conquistar a los peronistas viejos o al viejo sentido del peronismo y despegarse un poco del kirchnerismo. Yo creo que, y lo comprobé bastante hablando con Julio Bárbaro, que de peronismo, él lo definía como patriotismo, pero bueno, que de eso sabe y entiende mucho, y noté en cierto punto en él y por las cosas que él me comentaba, cierto rechazo a lo que es el kirchnerismo en sí, desde tal vez el peronismo más vieja escuela. Y también creo que se puede ver un poco con Moreno y con mucha gente. Si bien ahora se acercaron más a Cristina por la condena y todo, creo que en definitiva, a la hora de elecciones y para planificar una estrategia que te pueda llegar a hacer cautivar a las otras personas que no te votaron en 2023, van a necesitar un poco de reformar el peronismo y alejarse un poco del kirchnerismo o de la imagen del kirchnerismo. Así es como lo creo yo. Porque en definitiva siento que Cristina va a terminar apoyando. O sea, si no se puede presentar, yo creo que va a preferir que gane alguien cercano a él a que gane, no sé, Milei. Eso es una opinión totalmente personal y proyección a futuro. Acá, cuando me pasaste la encuesta, me frené en esta, que me pareció en esta diapositiva donde muestra un poco la opinión que genera sobre los votantes de la Libertad Avanza y sobre los votantes del PRO, la posible alianza entre PRO y Libertad Avanza. Sobre todo me pareció bastante llamativo la cantidad de gente que le parece negativa dentro de los votantes del PRO esta posible alianza. Lo logro entender en cierto punto, porque durante la campaña y después con Milei ya presidente se dijeron bastantes cosas del PRO, sobre todo en candidatura en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, esta última. Pero igualmente me sorprende el número bastante alto, porque en definitiva, yo siendo del PRO, considero que es la única chance que tengo en cierto punto de ganar y de que mis ideas se impongan a, en las elecciones es haciendo una alianza con la Libertad Avanza. Es decir, yo creo que quien sale más beneficiado, entre comillas, de esta alianza, hoy por hoy, por la intención de voto que veíamos antes, no deja de ser el PRO y algún que otro candidato del PRO. Sí, yo miraría mucho más más del 85% de los votantes o de los posibles votantes de la Libertad Avanza y del PRO, que lo ve con buenos ojos, ¿no? Faltando todavía un tiempo. Es decir, vos tenés un 85% de la gente que dice que te va a votar de los dos partidos que le parece positiva la alianza. Puede haber un poquito de negativa, puede ser un poco el núcleo más duro, ¿no? Es decir, el núcleo más duro del PRO que, que no quiere, que no quiere o que entiende que el PRO puede llegar a desaparecer de darse esta alianza y quizás puede ser un núcleo que ahí lo vemos que es muy chiquito, es el 5,7% dentro de la Libertad Avanza, un núcleo muy duro que dice nosotros podemos ganar solos sin el PRO, ¿no? Pero después tenés un 85% de tus votantes, de los dos partidos, digamos, que está de acuerdo con esta alianza, que en su momento se preguntó como posible alianza, yo creo que hoy está más confirmada que nunca. Falta lo que decíamos un poco antes, definir las formas, pero la alianza yo creo que va a estar claramente, o sea, van a ir juntos, más contra el peronismo unido. Em, y yo miraría eso, miraría ese 85%, ¿no?
Y miraría también la imagen anterior donde vos tenés 39-40% de los argentinos que ve bien esta alianza. Es decir, eso te está marcando un piso, ¿no? La Libertad Avanza más el PRO tienen un piso, si lo ves así, del 40% en la provincia de Buenos Aires, que es muy alto. Yo miraría eso. Tal cual. Sí, sí, sí. Mirá, bueno, por eso estás vos, ¿no? Que sos el que sabe de estas cosas. Pero todas las conjeturas que vas sacando más allá de los simples datos, y me encanta que así sea, es un poco la intención de la sección nueva. Sí, tal cual. No lo había pensado, pero es así. Es ese piso de esa gente que está contenta y de acuerdo con con esa alianza. Se puede considerar, sí, como un piso de ponerle no 39, ponerle un 37, un 37% de votos, 38, que es piso, o sea, de ahí para arriba, que puede llegar a sacar en provincia de Buenos Aires, que como venimos diciendo, la madre de todas las batallas y la importancia fundamental que tiene de cara al futuro y de cara a las nacionales. Porque además después tenés un gran tramo de indiferentes, que es un 33,2 por lo que dice la encuesta, que no deja de ser un número súper alto, que indiferente si te gusta más o menos el candidato, la propuesta o no te gusta lo que hay del otro lado, podés tranquilamente votarlos a favor y a poquito va sumando. O sea, no solo tiene un muy buen piso, sino que también tiene un potencial de crecimiento bastante grande. Sí, completamente, completamente. ¿Algún otro dato, amigo, antes de cerrar esta primera edición de ¿Qué dice la gente? Para que quieras compartir ahí de estas encuestas que estuvimos hablando y viendo. Creo que ya cansamos a la audiencia para esta primera charla. Dimos un montón de contenido. Eh, no sé, me gustaría capaz, no dar un dato, ¿no? Pero ahora para quienes nos vean, saber qué les interesa, porque en definitiva el programa se llama ¿Qué dice la gente?, ¿no? ¿Qué les interesa a la audiencia más allá de lo que nosotros contamos? ¿Qué les interesa saber que la gente piensa? A ver si, no sé, juguemos un poco, ¿no? A ver si en alguna encuesta podemos meter alguna pregunta que nada tenga que ver con los temas que venimos hablando, ¿no? Me parece que es un buen juego para dar pie a este programa que va a empezar a salir con una frecuencia, con una linda frecuencia durante ese año. De una, mirá, me encantó, amigo, me encantó que la gente ponga en comentarios qué pregunta tal vez agregarían ellos para, ya sea, bueno, una encuesta nacional o provincial o lo que sea. Después, obviamente, quedará en vos a ver si podemos o no. Obviamente, hay veces que por coyuntura y por trabajo no se puede, pero a medida que vamos pudiendo, obviamente, las vamos a ir metiendo. Así que nos dejen en comentarios qué pregunta le gustaría o le nace hacerle tal vez al resto de sociedad y aprovechando un poquito que te tenemos a vos y a todo el equipo de Trends detrás, ayudarnos y sacar provecho de eso para, bueno, después en las próximas ediciones ir presentándola. Amigo, ha sido un enorme placer para mí tenerte, no solo como consultor político, porque has traído mucho dato, mucho análisis y sé que esta sección del protagonista va a dar que hablar, sino también como amigo. Me parece un placer tenerte y sé que este es el primero de muchos que van a salir muy bien seguramente. Así que nada, amigo, gracias por tu laburo y por tu tiempo. Bueno, gracias a vos por invitarme y por la idea de armar este programa.